y tenía razones para estar confiado. Zacatecas no era una ciudad cualquiera. Era la capital de la plata mexicana, las minas más ricas del país. Los ferrocarriles convergían allí desde todas direcciones. Quien controlaba Zacatecas controlaba el norte de México. La ciudad estaba construida sobre dos cerros estratégicos, la Bufa y el Grillo. Desde esas alturas, los soldados federales podían ver a cualquier enemigo que se aproximara desde kilómetros de distancia. Los federales habían fortificado ambas posiciones con trincheras profundas, alambres de púas y depósitos de munición. Semanas antes, Pánfilo Natera había intentado tomar la ciudad. 9,000 hombres, campesinos reclutados, soldados sin experiencia. Atacaron durante 4 días. El general Medina Barrón los rechazó fácilmente. Después, cuando llegaron refuerzos federales, Natera se vio obligado a retirarse. Fue un fracaso humillante. Los observadores militares americanos telegrafían a Washington: la guarnición federal es demasiado fuerte. Los campesinos mexicanos nunca podrán romper una posición fortificada. Huerta estaba tan seguro que hasta consideró enviar tropas desde Zacatecas hacia otros frentes. Zacatecas era prácticamente segura. Era una fortaleza. Era inexpugnable. Lo que Huerta no sabía era que Francisco Villa ya estaba en camino. Y Villa venía con algo que nadie esperaba. Carranza, el líder constitucionalista, no quería que Villa llegara a la capital. Tenía miedo del poder de Villa, de su popularidad. Así que le ordenó a Villa atacar Saltillo, no Zacatecas. Fue un error político colosal, porque Villa, después de obedecer órdenes durante meses, finalmente miró a Carranza a los ojos y dijo: «No, voy a Zacatecas, con o sin tu permiso». Y cuando Villa decidía algo, sucedía. En la noche del 20 de junio de 1914, Villa llegó a las afueras de Zacatecas con su ejército de 20,000 hombres, pero no atacó de inmediato. En lugar de eso, hizo algo que los generales federales nunca esperaron. Esperó. Durante 2 semanas, Villa estudió el terreno, analizó cada posición, examinó cada cerro, y luego, Villa hizo la decisión más importante de toda la batalla. Entregó la estrategia completa a un hombre, el general Felipe Ángeles. Ángeles no era como los otros generales revolucionarios. No era un guerrillero, no era un bandido, no era un ranchero convertido en soldado. Felipe Ángeles era un matemático, un ingeniero militar mexicano que había sido entrenado en Alemania, que había estudiado en la Academia Militar de Saint-Cyr en Francia, que había trabajado en los laboratorios de artillería más avanzados de Europa. Huerta lo había despedido meses atrás porque sabía que Ángeles simpatizaba con la revolución. Fue el error más grande que Huerta nunca cometería. Ángeles miró los mapas de Zacatecas durante noches completas, bajo la luz de las velas. Estudió cada colina, cada barranco, cada camino. Los federales esperaban un ataque frontal. Eso era lo que siempre hacían los revolucionarios. Atacaban por un lado, como olas chocando contra un acantilado. Pero Ángeles no pensaba como un revolucionario. Pensaba como un ingeniero militar europeo. Entonces, Ángeles propuso algo revolucionario: atacar desde 4 direcciones simultáneamente. No desde el norte, no desde el sur. Desde el norte, sur, este y oeste, todos al mismo tiempo. Mientras los federales respondían a un ataque, Villa los golpearía desde 3 direcciones más. Los federales serían rodeados, no derrotados, atrapados. Villa reunió todo lo que tenía: cada cañón, cada obús, cada pieza de artillería que sus hombres habían capturado o robado durante 2 años de revolución. El total: 29 cañones. 29. Los federales tenían 4, 2 a 2, para toda la guarnición. Ángeles posicionó sus 29 cañones en un semicírculo alrededor de Zacatecas. Calculó ángulos de fuego, distancias exactas, sincronización de disparos. Mientras los federales se preparaban para una carga frontal, Ángeles estaba planeando algo completamente diferente: una masacre industrial. Los federales se despertarían por la mañana del 23 de junio pensando que protegían una fortaleza. Se dormirían ese mismo día en una tumba.
Y Villa lo sabía. Por eso esperó. Por eso dejó que Ángeles planeara. Porque Villa entendía algo que los generales federales nunca comprenderían. La guerra moderna no se gana con valor. Se gana con precisión. Se gana con inteligencia. Se gana con matemáticas. «Están listos», dijo simplemente. Villa asintió. Miró hacia la ciudad dormida, hacia los cerros de la Bufa y el Grillo donde los federales dormían seguros en sus trincheras. Villa levantó su brazo. A las 10 en punto de la mañana, un único disparo de cañón cortó el silencio de la montaña. Fue la señal. En ese mismo instante, desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste, desde los 4 lados simultáneamente, 40 cañones abrieron fuego. No fue un ataque, fue un terremoto. El sonido fue ensordecedor, apocalíptico. Los federales que dormían en sus trincheras se despertaron no con alarmas, sino con la tierra temblando bajo sus cuerpos. Los generales federales no podían creer lo que estaba sucediendo. Atacaban desde todas direcciones. ¿Cómo era posible? Los revolucionarios no tenían artillería. Los revolucionarios eran campesinos con rifles viejos. ¿De dónde salían esos cañones? Ángeles estaba en el centro, dirigiendo la orquesta. 29 piezas de artillería, coordinadas como si fueran dedos de una mano dirigida por una mente única. Un cañón disparaba hacia la Bufa, otro hacia el Grillo, otro hacia Sierpe. Los federales intentaban responder, pero sus 4 cañones eran como una vela contra un huracán. Mientras la artillería bombardeaba, la infantería de Villa avanzaba. No eran soldados profesionales, eran campesinos, mineros, hombres que habían trabajado en campos y haciendas. Pero en ese momento, bajo la lluvia de metralla, bajo el humo del polvo, eran soldados revolucionarios. Avanzaban gritando, subiendo los cerros, saltando trincheras. Los federales disparaban. Sus ametralladoras escupían fuego. Docenas de revolucionarios caían, pero no retrocedían. Venían más, y más, y más. Lo peor para los federales no era el fuego frontal. Era descubrir que estaban siendo atacados desde atrás. Villa había enviado destacamentos a rodear la ciudad. Los federales que intentaban reforzar posiciones descubrían que ya estaban rodeados. El pánico comenzó a crecer. Ángeles observaba cada movimiento federal. Cuando los federales movían tropas hacia el norte, él dirigía más artillería hacia el sur. Cuando intentaban contraatacar al este, él los golpeaba desde el oeste. Era como un maestro de ajedrez moviendo piezas en un tablero, excepto que cada movimiento costaba vidas. Hacia el mediodía, la bandera constitucionalista ondeaba sobre Sierpe. Los federales estaban siendo empujados hacia arriba, hacia los cerros más altos. Pero Ángeles ya había calculado eso también. Sus cañones estaban posicionados para bombardear incluso esas últimas posiciones defensivas. Lo que había comenzado como una batalla en las montañas se estaba convirtiendo en un asedio. Los federales estaban atrapados. No podían atacar porque Ángeles los golpeaba con artillería. No podían retirarse porque estaban rodeados. Solo podían esperar, sangrar y morir. Villa miraba desde una colina cercana, observando cómo su estrategia se desarrollaba exactamente como Ángeles había predicho. Por primera vez en la revolución, no era un ataque de campesinos contra profesionales. Era ingeniería militar contra incompetencia militar. Era precisión contra improvisación. Los federales habían ganado una semana antes, cuando Pánfilo Natera atacó sin Ángeles. Ahora, con Ángeles dirigiendo, la historia era completamente diferente. Las municiones se habían terminado. Los cañones ya no disparaban. Solo el silencio de las armas muertas. Los revolucionarios seguían avanzando, subiendo la ladera, gritando, disparando, sin nunca detenerse. El general Antonio G. Olea, quien comandaba la artillería federal, miró a su adjutante con los ojos vacíos. ¿Hay más munición?, preguntó. No, mi general. Se terminó. Olea bajó la cabeza. Después de 2 semanas de preparación, después de fortalecer cada posición, después de confiar en que Zacatecas era inexpugnable, todo se reducía a un hecho simple. No había munición.
Mientras que Villa tenía 29 cañones y los revolucionarios seguían trayendo más munición, los federales se habían quedado vacíos. Lo que sucedió después no fue una batalla, fue un pánico. Soldados federales que habían luchado heroicamente durante horas repentinamente se dieron la vuelta y corrieron. No hacia posiciones defensivas, simplemente corrieron. Un testigo, el cónsul británico James Caldwell, escribió en su informe: alrededor de la 1 p.m., comenzamos a ver a los soldados federales corriendo por las calles en el mayor desorden, sin rifles de ningún tipo, y muy pronto corrió la noticia de que los villistas habían tomado el Grillo. A partir de esa primera derrota, el pánico se apoderó de todos. Soldados y oficiales que hasta ese momento habían luchado valientemente, perdieron completamente la cabeza y no pensaron en nada más que en salvar sus vidas. Mientras los federales huían, ¿dónde estaban sus oficiales? Muchos ya se habían ido. Durante la noche anterior, los generales federales habían secretamente preparado sus caballos, sus pertrechos, sus escape routes. Cuando el pánico comenzó, estos oficiales desaparecieron. Los soldados, la mayoría de ellos leva, conscriptos arrancados de sus pueblos y obligados a servir, se encontraron repentinamente sin líderes, sin dirección, sin esperanza. El general Luis Medina Barrón, quien había prometido defender Zacatecas hasta la muerte, fue capturado cuando intentaba huir. Un pelotón revolucionario lo encontró escondido en una casa de civiles. No hubo batalla, solo una rendición silenciosa. Mientras los federales se desmoronaban en la montaña, la ciudad misma se convirtió en un infierno. Los revolucionarios que entraban a las calles de Zacatecas encontraban resistencia desesperada pero desorganizada. Soldados federales que se negaban a rendirse. Algunos se refugiaban en casas, en iglesias, en hospitales. Los revolucionarios, ebrios de victoria, no hacían distinciones. Mataban a quien quiera que llevara uniforme federal. La masacre fue indiscriminada. Felipe Ángeles, observando desde una colina cercana, vio la ciudad siendo tomada. Escribió después en su diario: no los veíamos caer, pero lo adivinábamos. Lo confieso sin rubor, los veía aniquilar en el colmo del regocijo, porque miraba las cosas bajo el punto de vista artístico, del éxito de la labor hecha, de la obra maestra terminada. Para Ángeles, la batalla era una sinfonía. Cada movimiento, cada disparo, cada avance revolucionario era una nota en una composición que él había escrito en los mapas 2 semanas atrás. Los federales no habían tenido oportunidad. Nunca la tuvieron. Hacia las 17:30 horas, las 5:30 de la tarde, la batalla estaba terminada. 6,000 soldados federales muertos, 3,000 prisioneros. El ejército de Huerta, que había conquistado México apenas meses atrás, estaba aniquilado en Zacatecas. Los revolucionarios habían perdido 1,000 hombres, pero los revolucionarios podían reemplazar sus muertos. Los federales no. Esa noche, Villa caminó por las calles de Zacatecas entre cadáveres y ruinas. Miró a Ángeles y simplemente dijo: ganamos. Pero lo que Villa y Ángeles sabían, lo que los generales federales que huían hacia la Ciudad de México comprendieron demasiado tarde, era que la victoria en Zacatecas significaba algo mucho más grande. Significaba el fin de Victoriano Huerta. En la Ciudad de México, los telégrafos no paraban de sonar. Mensaje tras mensaje llegaba del norte. Zacatecas había caído. La guarnición federal estaba destruida. Los números que los oficiales reportaban eran tan grandes que los generales en la capital no podían creerlos. 6,000 soldados federales muertos, 3,000 prisioneros, la artillería federal completamente capturada. El general Aureliano Blanquet, quien se suponía era el segundo al mando de Huerta, miraba los reportes con los ojos vidriosos. ¿6,000? Preguntó al mensajero. ¿Estás seguro de esa cifra? Sí, mi general. Confirmado por múltiples fuentes. Blanquet se desplomó en su silla. Había pasado 19 meses como parte del régimen de Huerta. 19 meses de victoria tras victoria. El ejército federal era el ejército más grande de México. Eran profesionales, eran entrenados,
eran invencibles, hasta Zacatecas. En el campo de batalla, los números significaban algo diferente. Los revolucionarios de Villa habían perdido 1,000 hombres. 1,000. De 20,000. El 5%. Mientras que los federales habían perdido 6,000 de 12,000. El 50%. Pero los números no contaban la historia completa. Los federales que murieron en Zacatecas no eran élite. Eran leva. Campesinos reclutados a la fuerza, hombres arrancados de sus campos, soldados que no querían estar allí. Cuando el pánico comenzó, cuando sus oficiales huyeron, estos hombres se convirtieron en corderos para el sacrificio. Un revolucionario que participó en la batalla escribió después: los federales caían como espigas bajo la hoz. No resistían, no contraatacaban, solo morían. En los pueblos donde se había reclutado a estos soldados, los telegramas llegaban con los nombres de los muertos. Familias enteras lloraban. Madres perdían hijos. Esposas se convertían en viudas. Niños se convertían en huérfanos. Y todo porque Victoriano Huerta había prometido que Zacatecas era inexpugnable. Mientras tanto, Felipe Ángeles escribía en su diario privado: la batalla es historia. He cumplido mi deber como ingeniero militar. Los números hablan por sí solos. La precisión ha vencido a la improvisación. Para Ángeles, era un éxito técnico perfecto. Para las familias de los 6,000 hombres muertos, era una tragedia que nunca olvidarían. Lo más devastador para Huerta fue comprender qué significaban estos números. Zacatecas no fue una derrota táctica. Fue un colapso estratégico. El ejército federal no se retiraría para luchar otro día. Se había desmoronado. Los hombres supervivientes estaban traumatizados. Los oficiales habían perdido credibilidad. La confianza en el régimen de Huerta estaba destruida. Y en ese momento, en esa noche del 23 de junio, mientras los telégrafos seguían llegando de Zacatecas, Huerta comprendió algo que nunca había considerado posible. Podría perder. Los revolucionarios no eran bandidos desorganizados. Tenían estrategia. Tenían ingeniería. Tenían generales como Felipe Ángeles que podían vencer al ejército profesional de México. Los números de muertos no eran solo estadísticas, eran la predicción del futuro de Huerta. 3 semanas después de la batalla de Zacatecas, el 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renunció a la presidencia. Subió a un barco alemán en Veracruz y huyó a España, dejando atrás un México que ya no lo quería. La batalla de Zacatecas había durado un día. La caída de Huerta tardó 3 semanas, pero comenzó en las montañas de Zacatecas, donde 29 cañones y la precisión de un matemático cambiaron el curso de México para siempre. El general Antonio G. Olea, comandante de artillería federal que había estado en Zacatecas, presentó el análisis más brutal. Señor presidente, no fue un error de táctica, fue un error de estrategia enemiga que nosotros no anticipamos. Olea desplegó un mapa sobre la mesa de Huerta. Miramos aquí. Calculábamos que Villa atacaría desde el norte o desde el este. Nuestras defensas estaban posicionadas para esos ataques frontales, pero Villa no atacó frontalmente. Entonces, preguntó Huerta, con los ojos vacíos. Atacó desde 4 direcciones simultáneamente. Mientras nosotros respondíamos al norte, nos golpeaban desde el sur. Mientras reforzábamos el este, les llegaban desde el oeste. Estábamos dando vueltas, persiguiendo fantasmas, mientras nuestras propias posiciones se desmoronaban detrás de nosotros. Lo que Olea no decía explícitamente, pero que todos los generales en esa sala comprendían, era esto. Villa había utilizado la táctica de encirclement que Napoleón había perfeccionado 100 años atrás. La táctica que Europa había estudiado durante décadas. La táctica que México nunca había implementado. Un observador militar alemán que había presenciado la batalla desde una colina cercana, escribió un informe que llegó a Berlín. El informe fue posteriormente compartido con observadores de otras potencias. El análisis alemán fue simple. Los mexicanos revolucionarios han demostrado dominio de la táctica militar europea de nivel profesional. Su general de artillería, Felipe Ángeles, ha ejecutado un asedio del libro de texto.
El ejército federal fue vencido no por superioridad numérica, sino por superioridad táctica. Un oficial francés escribió a París: "Lo que vimos en Zacatecas fue la aplicación de principios militares de Saint-Cyr a un teatro de operaciones mexicano". Ángeles fue educado en Francia. Reconozco su mano en cada decisión. Pero la revelación más importante vino del análisis de los propios revolucionarios. Felipe Ángeles, modestamente, escribió en su diario personal: "Huerta confiaba en fortalezas estáticas. Nosotros usamos movilidad coordinada. La diferencia entre defensa medieval y ofensiva moderna". Lo que Ángeles no mencionaba era algo que los federales tarde o temprano descubrirían. Mientras que Villa tenía 29 cañones coordinados por un matemático entrenado en Alemania y Francia, Huerta había confiado en 4 cañones manejados por oficiales que jamás habían estudiado geometría militar avanzada. Los federales no habían perdido porque sus soldados fueran inferiores. Habían perdido porque sus comandantes no entendían que la guerra moderna era ciencia, no tradición. Un telegrama llegó desde Washington a México City. Los observadores estadounidenses en Zacatecas escribieron al Departamento de Estado: "Hemos presenciado una batalla que contradice nuestras expectativas sobre la capacidad militar de México. El ejército revolucionario bajo el general Villa ha demostrado ser capaz de aplicar principios de guerra científica. Los generales federales han demostrado ser anticuados". Huerta leyó estos reportes y comprendió algo que ningún general quiere comprender. Su ejército no era anticuado porque usara tácticas viejas. Era anticuado porque sus enemigos habían aprendido tácticas nuevas. Y lo peor era que esas tácticas nuevas habían venido de sus propios generales que desertaron, como Felipe Ángeles. En una ironía amarga, la única razón por la que Huerta había competido durante 14 meses era porque Villa había estado peleando sin Ángeles. Ahora, con Ángeles, Villa era imparable. Y Huerta finalmente comprendía que había perdido no una batalla, sino una guerra de inteligencias militares. La respuesta no era romántica, no era suerte, no era el destino, fue inteligencia militar. Felipe Ángeles se convirtió en una leyenda internacional. Los generales europeos lo estudiaban como se estudia a Napoleón. "Este hombre", escribió un estratega alemán, "entiende la guerra moderna mejor que muchos generales europeos con 30 años de experiencia". Francia lo reconoció como graduado de Saint-Cyr. Alemania lo respetaba como colega. Incluso los británicos admitieron que Ángeles había ejecutado un asedio flawless. Pero en México, mientras tanto, Ángeles fue olvidado. Carranza, quien temía el poder de Villa, separó a Ángeles de Villa después de la caída de Huerta. Años después, Ángeles fue capturado, juzgado como traidor y ejecutado en 1919. Su muerte fue una tragedia para México. El hombre que había salvado la revolución fue asesinado por los mismos revolucionarios que él había ayudado. Sin embargo, su legado nunca murió. Cada academia militar mexicana después de 1915 enseñó a los nuevos oficiales sobre Zacatecas, no como una batalla de campesinos improvisados, sino como un ejemplo de precisión táctica. Los oficiales aprendían que la inteligencia podía vencer la fuerza, que la coordinación superaba el caos, que un matemático con cañones podía derrotar un general con confianza. La Revolución Mexicana, que comenzó como una rebelión desorganizada en 1910, se convirtió gracias a Zacatecas en una demostración de que México tenía capacidad militar profesional. Ya no podían decir que México era un país de bandidos. Era un país que producía generales capaces de vencer ejércitos entrenados. Y los campesinos que lucharon en Zacatecas, aquellos 20,000 hombres que subieron esos cerros bajo fuego, comprendieron algo fundamental. No eran menos que los federales. Eran diferentes, eran más flexibles, eran más valientes, pero más que nada, estaban del lado correcto de la historia. En 1914, la revolución parecía que podría fallar. Huerta era fuerte, el ejército federal parecía invencible, pero una sola batalla, una sola decisión de Villa de confiar en un general matemático, cambió todo. Hoy, 100 años después de Zacatecas,
La batalla se estudia en escuelas militares alrededor del mundo. No solo en México, en West Point, en Sandhurst, en las academias militares alemanas, porque Zacatecas enseña una lección universal. La guerra no se gana solo con rifles y valor. Se gana con inteligencia, coordinación y audacia. La batalla de Zacatecas fue el momento en que México dejó de ser una nación que podía ser conquistada y se convirtió en una nación que podía conquistar sus propios demonios. Fue el momento en que los campesinos probaron que merecían gobernar México. Y fue el momento en que un matemático mexicano demostró que la precisión podía vencer la arrogancia. Esa es la lección que resonó a través del siglo XX. En la guerra, la inteligencia gana. Siempre.